Andy, bienvenido a México. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta obligada cuando algo viene de Israel es, ¿cómo se vive hoy en día Israel? Digo, parece una paz tranquila, parece una zona tranquila. Ok. La situación hoy en día es de relativa tranquilidad. La verdad que muchos me preguntan, Isaac, si no es peligroso vivir en Israel o si... Claro. Sí, y yo, la verdad que después de vivir, yo vivo hace 23 años en Israel. Y yo y tengo la suerte de poder pasear por el mundo y conocer. Y yo te digo que Israel es el lugar donde más seguro me siento. Y la situación es relativamente tranquila hoy en día, si bien todo alrededor nuestro está muy complicado, Claro. realmente muy complicado. ¿Dónde vives? En Jerusalén. En Jerusalén. Sí. Oye, acaba de haber una resolución de la UNESCO. Sí. ¿Cómo se vivió? Porque algunos me dicen ni pasó nada, en otros lados. ¿Cómo se vivió en Israel esa resolución de la UNESCO? ¿Influye? ¿En qué influye? No influye en nada. Realmente no influye en nada por dos razones, Isaac. Bueno, salió en la prensa, se le dio Claro. mucha importancia en la prensa, en los periódicos y eso. Pero en la opinión pública, la verdad, sabemos que las Naciones Unidas son tan contrarias, no sé cómo decir, a Israel, o sea, que a nadie le sorprende una cosa así. Claro. Sorprende que una organización como la UNESCO haya hecho algo tan vil, tan tonto, pero... Pero el tema va con un tema también religioso, que involucra a tres religiones. Exacto. A la judía, a la cristiana, católica y a la musulmana. Uno, ¿cuál es la relación entre las tres religiones? Tú que vives en Jerusalén, Sí. en esa zona, porque muchos se imaginarán que se la vienen peleando, que no se ve, y otros sabemos que a lo mejor se llevan bien. Absolutamente. En general hay una convivencia buena y pacífica. En general, ¿sí? O sea, nadie se pelea todos los días y nadie busca pleitos en el general. Lo que sí es que hay a veces momentos de tensión, ¿está bien? Momentos de tensión en el monte del templo, momentos de tensión en la zona oriental o árabe de la ciudad. Sí. Pero son momentos determinados, no es que nos vivimos peleando. Yo vivo en Jerusalén ya hace 23 años y nunca me topé con un pleito, con un conflicto. Pasan cosas, ¿sí? Hubo como sabes bien, una serie de atentados bastante feos en el último año. Pero no por motivos religiosos, o sea, fueron atentados, son los atentados que hay, o sea, no fueron lucha entre tres religiones peleando por un lugar, fueron atentados como los que hay, o sea, desafortunadamente nacionalistas, Exacto. En el sentido de el coche, el atropello, el cuchillazo. O sea, pero es ese sentido, ¿no es? No. O sea, tú puedes visitar hoy en día el Muro de los Lamentos, puedes visitar el Santo Sepulcro y pueden visitar la mezquita, quienes van a la mezquita. ¿Estoy en lo correcto? 100% correcto, 100% correcto. Obviamente en los atentados hay un trasfondo religioso, Sí. de incitación religiosa, Claro. eso seguro. Pero son aislados, como viste, no tienen que ver con un trasfondo que todo el mundo, son muy puntuales en ese sentido. No hay algo que pueda decir, hay un conflicto constante entre una y otra parte. Ahora, para el pueblo judío es un lugar importante. O sea, el pueblo judío se sintió con esa resolución ofendido, molesto. 100%. Es por cuestión, porque tú eres historiador, eres rabino, eres religioso, eres de su manera. Este sentimiento de enojo con esa parte, ¿a qué se debe? Por años. O sea, ¿cómo podríamos ligar al pueblo judío a esto? ¿Por religión, por cultura, por historia? ¿Cómo lo ligarías tú? Por todo lo que dijiste, Isaac. O sea, tenemos un contacto, una relación histórica, religiosa, cultural, nacional, ¿sí? De los judíos con el Estado de Israel y con Jerusalén en particular. Y no la podemos negar y no la podemos ocultar, ¿sí? Es un intento, lo que enoja, como decís vos, es el intento tan vil, tan bajo de desvirtuar la historia, ¿está bien? O sea, hay un conflicto con los palestinos y nadie lo niega, y yo soy una de las personas que quiere resolverlo por la vía pacífica y no tengo problema, pero mintiendo no lo vamos a hacer, ¿sí? Y cuando uno quiere mentir, cuando uno quiere deslegitimar, eso es lo que hace muchas veces parte de los palestinos o parte de esta campaña, deslegitimizar al otro lado, ¿sí? Desvalorizarlo, dejarlo en situación incómoda. Y eso es justamente lo que yo creo que no ayuda a resolver el conflicto, sino que
al revés, polariza más las posiciones. Entonces, lo que enoja es realmente esto, el intento mentiroso, el intento de desvirtuar, el intento de decir los judíos no tienen relación con Jerusalén o con el Estado de Israel, cuando está comprobado históricamente que hace 3000 años ¿sí? Hay una relación del pueblo judío con Jerusalén. Y querer desvirtuarlo, enoja, o sea, enoja y a mí personalmente me entristece, porque yo creo que justamente lleva a polarizar y alejar más las posiciones en vez de intentar acercar y dialogar. Oye, y para los cristianos, ¿sabes si hubo alguna reacción? ¿Lo sintieron? Sabemos que evangelistas se quejaron, algunos. ¿Hubo alguna reacción misma en Israel? ¿Lo notaron? ¿Ustedes vieron algo? ¿O sencillamente, como parte de todo eso, fue una resolución, está bien, y pasó? Claro. ¿O cómo lo interpretan los cristianos esa parte religiosa también, que es el Muro de los Lamentos y la mezquita? Y la mezquita. Lo que pasa es que el estatus de los cristianos, Isaac, es distinto, porque los cristianos en Jerusalén no tienen demandas territoriales. Claro. No tienen una demanda, esto es mío, esto es tuyo. Para ellos lo que sirve, lo que tienen ya, sus iglesias, sus monasterios, toda su... Hay muchos. O sea, hay muchísimos, ¿está bien? Y eso es suficiente. Ellos no tienen demanda territorial o demanda política sobre Jerusalén, como si la tenemos los judíos y así la tienen los musulmanes. Entonces, ellos, o sea, hay de todo, como digo, los evangelistas se enojaron porque realmente tienen una cercanía con el pueblo judío y una cosa así es realmente algo que te hace enojar. Pero los cristianos como no son parte de esto. Claro. O sea, si bien son parte del conglomerado de Jerusalén, no son parte del conflicto. Están al borde, al margen del conflicto. Entonces no tienen gran opinión. Ahora, para los musulmanes es un lugar sagrado. Sí. Totalmente. Siempre. ¿Para los judíos es un lugar sagrado? Ok. ¿Qué significa el concepto sagrado? Y acá podemos hacer todo un seminario, pero no lo vamos a hacer. ¿Okay? ¿Qué significa algo sagrado? Vamos a decir así. Para los musulmanes, el monte del templo, según su tradición, es el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina. Claro. La Meca y Medina, después Jerusalén, donde según la tradición musulmana fue donde Mahoma subió al cielo. ¿Sí? Para nosotros el muro occidental o el muro de los lamentos es parte del antiguo Beit HaMikdash, del antiguo templo, ¿sí? De hace 2000 años que fue destruido y que es una de las partes que quedó en pie. Y para nosotros es un lugar histórico, es un lugar arqueológico, es un lugar cultural, es un lugar religioso importante. Entonces, la sacralidad, como decíamos, que es una pregunta sumamente interesante, es ¿por dónde pasa? Porque, en definitiva, el muro de los lamentos es una pared, son piedras. Entonces, la significación que le da a cierta persona le da significación de sacralidad, algo santo, algo sagrado, y hay gente que va y reza en ese lugar. Hay gente que lo considera como un lugar interesante, un lugar histórico, un lugar cultural, un lugar nacional, de pertenencia. Entonces, por eso digo, yo te digo, para mí el cótel es un lugar, el muro, es un lugar importante, es un lugar histórico, es un lugar que representa y simboliza la historia de mi pueblo en la tierra de Israel, pero no es un lugar sagrado, porque la significación que yo le doy es otra, yo no rezo en ese lugar. Entonces la significación... ¿Por qué no rezas en ese lugar? O sea, todo el mundo y alega que para todos los judíos sí. Ese es el lugar sagrado, es como el lugar más cercano. Así como está ahí supuestamente en la Kedat Yitzhak atrás, donde está la mezquita, es un lugar sagrado porque religiosamente, o sea, poca gente lo ve a lo mejor, o sea, lo ven como histórico, pero no lo ven cultural. La mayor parte del pueblo judío lo ve como un lugar religioso. O el lugar más sagrado. Exacto. Curiosamente porque el pueblo judío no necesita ese, o sea, es algo extraño dentro, pero es el lugar más sagrado, es donde te acercas, dejas tu papelito, le rezas a Dios, es como si tienes contacto directo, es línea directa, ¿no? Exacto. Es exactamente como lo dices tú, Isaac. Para la tradición o para la conciencia judía, llamémoslo así, es el lugar que pertenecía al complejo del antiguo templo de Jerusalén. Entonces era el lugar donde estaba la presencia divina. Claro. Entonces, ese lugar tiene una significación religiosa, no se la vamos a quitar. Entonces, por una persona religiosa, ese lugar lo acerca a Dios. Está muy bien. Para mí no, entonces yo lo considero distinto. Entonces, yo voy a respetar y entender la persona que va y deja papelitos porque entiende que es su cercanía o su contacto con Dios. Cuando lo que decís vos es correcto. Para el judaísmo, ese lugar o cualquier otro es exactamente igual en términos objetivos. Sí. ¿Está bien? Pero al que siente y al que le da una significación de sacralidad lo voy a entender. Para mí tiene otra significación más histórica, más cultural, más nacional que religiosa. Ahora, pero el judaísmo puede rezar en cualquier lugar. Sí. Puede llevar la religión en cualquier lugar. En teoría sí. ¿Se puede llevar la religión sin llevar la religión?
¿Se puede ser judío sin ser religioso? 100%. ¿Sí? ¿En qué sentido? Entonces, el pueblo judío que para muchos lo identifican, y para muchos lo identifican como una religión, otros lo identifican hoy en día ya hasta como una nacionalidad. Sí. O sea, juntando lo que es ser israelí, que además se vuelve un poco confuso también porque hay israelíes que no son judíos, hay que aclararlo, o sea, muchos creen que todos los israelíes son judíos, no es cierto, no. Primero, no es cierto, entonces, pero además ahora surge el, puede ser judío sin ser israelí, en cierta manera también, Sí. digo, en tu caso eres israelí, pero puede ser judío sin ser israelí y sin ser religioso. Sí, señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Entendiendo el judaísmo como la cultura del pueblo judío, Isaac. O sea, cuando tú me preguntas qué es el judaísmo, yo te voy a preguntar, yo te voy a decir la cultura del pueblo judío que se fue desarrollando desde hace 3000 años hasta acá. ¿Está bien? En muchos momentos de la historia esa cultura fue una religión, porque todas las culturas del mundo eran religiosas, donde toda la Edad Media, vamos a decir en grande. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces también la cultura judía era básicamente religiosa. El ser judío se basaba en el cumplimiento de los preceptos de la mitzvot. Muy bien, a partir de la modernidad, ¿sí? Hace 200 años, vamos a decir en grande, sin entrar en detalle, los judíos salimos al mundo. ¿Sí? Ya no somos un gueto, ya no somos un shtetl, ya no somos, ¿sí?, una religión, ya no estamos limitados, somos ciudadanos del mundo. Y la mayoría de judíos somos modernos y liberales, en grande, ¿está bien? ¿Y qué significa? Que solamente en términos estadísticos, solamente un 20% de todos los judíos del mundo rigen su vida de acuerdo a las mitzvot. Son, entre comillas, religiosos. Claro, pero no son religiosos, ahora ya sé lo que va, pero no son religiosos. Hay muchos que ni siquiera respetan, si quieres Shabbat, kosher, o sea, no. Pero en cierto sentido siguen y se consideran que existe esa religión. Claro. O sea, la consideran una religión. O sea, conozco muy pocos, o debe haber pocos, o debe haber, Sí. que dicen, no, yo soy judío porque leía Bashevi Singer. Ok. O sea, digamos, Sí, entiendo. o sea, cuando llegas dices, porque entonces caíamos en todos los que leyeron Bashevi Singer o les gusta, sería Serían judío. judíos. O sea, ¿cómo partir dónde partir eso de decir, puedo ser judío? Sin ser o sea, religioso. sin ser religioso? Ojo, no me refiero a respetar las reglas, porque hasta el menos religioso, o el que no las respeta, en un momento de su vida, a veces eso es una llamada de alguien diciéndonos, ¿eh? Espérate un segundo.